antigua Grecia es uno de los periodos más fascinantes de la historia de la humanidad. En ella situamos muchos de los elementos que nos rigen hoy y en los que está basada nuestra cultura occidental. Hablamos de arte, de estrategia militar, de comercio y, por supuesto, de política. Porque para que el esplendor económico y artístico de la época se diera con semejante brillantez, hacía falta una estructura, una estabilidad y un apoyo que solo podría conseguirse en un ambiente idóneo. Historiadores, pensadores, escritores, estadistas, arquitectos, músicos, astrónomos, escultores y deportistas se sentían más libres para desarrollarse, proponer y experimentar en un esquema en el que se impulsaba el crecimiento, la innovación y el conocimiento. Pero entre todos estos principios, nosotros nos queremos centrar en el de la democracia, un sistema de gobierno que fue surgiendo desde el siglo VII a.C. en Atenas, gracias a unos visionarios y firmes habitantes que querían participar activamente en las decisiones de su ciudad. Indudablemente se trata de un camino en el que hay muchos personajes que van aportando ideas y cambios que forman los cimientos de todo un sistema que sigue evolucionando y mejorando para responder a las circunstancias y necesidades de cada sociedad y cada momento. Solón es uno de ellos. En el siglo VII a.C., él defendió el equilibrio entre ricos y pobres, la igualdad de todos frente a la ley y el derecho de asociación ciudadana. Publicó una ley para liberar a los siervos y creó un tribunal de justicia popular y el Consejo de los 400, también conocido como la Bulé, una asamblea formada por 100 hombres de cada una de las 4 tribus, jonios, eolios, aqueos y dorios, los que formaban en ese momento la región. Varones de clases altas, mayores de 30 años, que eran elegidos por sorteo y que podían participar en las decisiones de los asuntos corrientes de la ciudad. Todo un hito para la época. Otro protagonista que es fundamental mencionar es Clístenes, no en vano bautizado como el padre de la democracia ateniense, pues sus reformas políticas, presentadas en el año 508 a.C., sentaron las bases para una incipiente democracia. El gran cambio suponía la presencia de algunos ciudadanos en los debates sobre asuntos públicos importantes. Y digo algunos porque esos ciudadanos eran varones, libres y residentes en Atenas. Otro cambio, pues antes solo los nacidos en la tierra tenían derechos. Los 400 del Consejo los aumentó a 500 y las tribus pasaron a ser 10. Todos tenían igualdad de palabra. Quedaba aún un largo camino por delante, pero se trataba de una revolución para los tiempos que corrían. Estos cambios se fueron consolidando con la llegada de Efialtes, que ya en el siglo V a.C. le siguió restando poder autoritario a la aristocracia y lo fue repartiendo con el Consejo y los tribunales de justicia. El cuarto padre de la democracia es Heródoto, que ha recibido apodos como el padre de la historia o el padre de la política, porque ofreció los primeros documentos sobre la época y dejó por escrito dichos cambios. Es el que nos contó todo lo que había pasado hasta ese momento y describió las nuevas formas de gobierno, la democracia, frente a las ya conocidas, la monarquía y la aristocracia, y las comparó con diferentes épocas y diferentes regiones. Es el que aceptó por primera vez que Atenas florecía más gracias al nuevo régimen basado en el pueblo. Este quinteto de precursores atenienses se completa con Pericles, que también abogó por un Estado de Derecho, en el que todos fueran iguales y se interesaran y se informaran en asuntos políticos. Una sociedad en la que la libertad de uno no limitaba la de los demás, pues se basaba en la tolerancia, el respeto y la legalidad. Muchos añaden a esta lista a Aristóteles, no tanto por sus propuestas y cambios, sino por todo lo que escribió sobre el funcionamiento e importancia de las instituciones democráticas, que ha servido para el pensamiento político actual. Siglos después, y ya en Roma, la implementación de un régimen republicano dio paso adelante para el reparto de poderes, aunque los emperadores precisamente no pasaron a la historia por ser un ejemplo de democracia. La voz del pueblo siguió siendo escuchada, visibilizada y defendida durante siglos en muchos rincones del planeta. El filósofo británico John Locke puede ser uno de esos eslabones para lograrlo, pues sus escritos sobre la separación de poderes y los derechos humanos, alegando que los gobiernos eran responsables de proteger la vida y la libertad de la gente, son tomados como referencia a la hora de recorrer la historia y la evolución de la democracia. Algunos de los que tomaron estas ideas y las hicieron realidad en el siglo XVIII fueron los llamados padres fundadores de Estados Unidos, más concretamente Thomas Jefferson, James Madison y Benjamin Franklin, cuya declaración de independencia y constitución son fundamentales para lograr una democracia representativa.
Más escritos, esta vez franceses, pues la Ilustración fue un periodo de suma relevancia para este proceso. El pensador y filósofo Montesquieu pasará a la historia gracias a su obra El espíritu de las leyes, en la que profundiza sobre la separación de poderes, lo que derivó en el ejecutivo, el legislativo y el judicial, la distribución de las funciones del Estado y la definición del principio de las democracias occidentales. No queremos terminar sin incluir a América Latina en esta lista, pues Simón Bolívar y sus sueños de liberar el continente, con naciones unidas por gobiernos democráticos, sembraron las semillas de lo que hoy se sigue construyendo. Seguro son muchos más y sin duda es una lista a la que le falta el nombre de muchas mujeres que en la sombra trabajaron y aportaron para lograr una sociedad justa, integral, libre y en la que cabemos todos y todas. A ellos y a ellas les debemos hoy nuestro bienestar y por ellos y ellas hay que seguir luchando para conservarlo, enriquecerlo y lograrlo donde aún hace falta. ¿A quién nombrarías tú en este grupo?